Nos encontramos con Roberto, Jonathan y Diego. Bienvenidos a los tres, buenas tardes. Buenas tardes. Ellos son trabajadores, seguramente más de un telespectador, bueno, pues habrá tenido ya noticia de esta situación, que de hecho pues ha reflejado en medios como El Correo de Andalucía, donde había información sobre un caso de silicosis en grado 1 que se le ha detectado a distintos trabajadores de una empresa local de esta comarca. Pues bien, ellos tres, por ejemplo, son tres de los trabajadores a los que se le ha detectado esta enfermedad, esta patología. Nos van a comentar un poquito cuál ha sido, bueno, su experiencia desde que conocieron lo que le estaba ocurriendo hasta el día de hoy, porque nos comentaban además que esta semana tenían que obtener respuesta y verían si realmente tenían que reincorporarse a la empresa de nuevo o bien tendrían pues esa baja permanente ya debido a esta patología. Y sin embargo me comentabais aquí, bueno, fuera de cámara, que todavía no ha habido respuesta para nadie. Que, bueno, esperabais evidentemente algo, sin embargo, hombre, la espera parece que sigue siendo para largo. Creemos que la espera va a ser interminable, porque en teoría nosotros pensábamos que en el plazo de los 18 meses íbamos a tener por lo menos una respuesta. Sí. Algo, tanto para bien como para mal, pero una respuesta. A día de hoy, a mí se me acabó el plazo personalmente el miércoles día 24. Sí. Y claro, yo esperaba que si no tenía respuesta, lo mismo me tenía que incorporar. Que en teoría me ha dicho mi abogado que si no me ha llegado ninguna respuesta de la Seguridad Social, no me tengo por qué incorporar. No tienes que incorporarte. No. Yo tengo que recibir algo por escrito. Ajá. Tanto para bien como para mal, tengo que recibir algo. De acuerdo. O sea que ni la empresa podría tomar medidas si tú no te reincorporas, porque si no te dicen sí o no, está todo paralizado realmente. Si es verdad que la empresa ya ha cumplido el plazo de los 545 días que por ley está obligada a abonarme, sí, y ya a partir de ahora ya no me paga la empresa. Creemos que se hará cargo de nosotros la mutua. Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar esta historia desde el origen, ¿de acuerdo? Para poner en situación también a las personas que nos están viendo, porque además tu situación también es diferente a la de ellos, así que vamos a entablar, pues, bueno, las directrices de uno y otro. En vuestro caso, ¿cómo fue todo? ¿Cómo os disteis cuenta de lo que estaba pasando? Fue por un chequeo, además, médico en la misma empresa, ¿no? Contame un poco. El primer caso que salió fue por nuestro compañero Jesús. Él fue prácticamente porque le dolía el pecho, sí, y entonces cogió cita a la mutua y se hizo unas pruebas y al hacerse las pruebas pues ya se lo detectaron. Él fue el primero. A raíz de ahí o sea, cuando él se hizo las pruebas yo ya había estado varias veces aquí en el centro de salud, porque yo por la noche cuando me echaba a dormir tenía un pitillo y tenía un chocón. Entonces a mí el médico me lo achacaba que era tiempo de alergia, era en mayo, abril, mayo. Entonces me lo achacaba, no, será alergia, será... ¿Qué es lo que pasa? Cuando mis compañeros ya se lo detectaron, pues yo ya fui y le digo, mira, hazme las pruebas permanentes, las pruebas que me tengas que hacer, porque yo ya no me quedo tranquilo. Evidentemente me mandó el neumólogo, el especialista, y me hicieron las pruebas, y cuando me hizo las pruebas me lo detectaron. Y nosotros fuimos los dos primeros casos y ellos ya vinieron a raíz de un chequeo, unas revisiones médicas que se hacen en la empresa y se lo detectaron. Nosotros nos hicimos el reconocimiento rutinario que nos... el reconocimiento médico. Exactamente, que sí, nos hacemos cada año. Y uno de los protocolos que hay que seguir dentro de esas empresas es que cada 2 años nos tenemos que hacer una placa torácica, una radiografía en el pecho. Sí. Y nos la hicimos. Eso suele tardar entre 30 y 40 días en que lleguen los resultados, y a los 10 días nos llamaron a la empresa de que había 4 placas que no estaban bien. Vamos, lo recuerdo perfectamente, y recibió mi compañero un correo, abrió el correo y efectivamente se confirmaba que había 4 placas que presentaban algo extraño. Exactamente, ¿no? tenían cuerpos extraños y había que analizarlo. Es como te he dicho antes, yo me fui a la mutua al día siguiente. Y tal como llegué a la mutua, el primer médico que me dijo, mira Robert, yo viendo la placa, al 80% te diría que es silicosis. La verdad te queda un poco trastocado, porque es una enfermedad que la escuchas, la has oído, pero nunca piensas que te va a pasar a ti. Y ahí nos dimos cuenta, claro, yo fui un viernes, ellos fueron el lunes, y el lunes empezamos a hacernos pruebas.
y una vez que nos hicimos todas las pruebas se confirmó realmente que teníamos silicosis. Claro, evidentemente lo que comentamos, algo que nadie se espera que le vaya a pasar a uno, a pesar de que realmente por vuestro empleo estáis expuestos a ese polvo, ¿no?, que suelta, por ejemplo, en el caso del mármol, pero bueno, también se piensa que en una empresa se toman todas las medidas de precaución para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Conocíais casos de que hubiese pasado anteriormente? Mucho. Sí. Se escucha, vamos, aquí en el piso yo tengo un vecino que de hecho está en grado 2, tiene ya la absoluta, la incapacidad absoluta, y él lo que pasa es que está en una empresa de Sevilla, Sí. y en su empresa habían salido 2 o 3 casos. Y ya después de Que ahora ha salido otro. Ahora salió otro. Ahora allí en Alcalá acaba de salir otro. Recientemente salió otro caso en esa Y en empresa. Cádiz sí habíamos escuchado varios casos, incluso de chavales que habían llegado a fallecer porque se habían sometido a un trasplante, no había salido bien la cosa y habían fallecido en el quirófano. Entonces, ahí viene el donde te da realmente miedo, porque claro, te dicen, tienes silicosis, ¿vale? Pero claro, tú lo único que has escuchado, por ejemplo, lo que más te suena es que en Cádiz Ya, ha fallecido un los chaval casos más y- duros. Exactamente. Sí. Y cuando te lo dicen, pues te queda... Además, yo de hecho, cuando yo fui neumólogo, mi novia estaba embarazada de 7 meses y tú imagínate La situación. el palo que te da. Claro, que además me imagino que la primera recomendación de los médicos es dejar el trabajo ya. Sí. Es lo primero que te dice, no, tú tranquilo, tú no te... No tengas más contacto. Claro, porque yo le digo, Claro. yo no tengo más contacto, Tu pero es que yo trabajo de situación, esto. exactamente, tu situación era difícil, ¿no? Digamos, tenías que elegir entre tu salud o el bienestar familiar, ¿no? Ujú. Y vamos, es complicado porque además es una enfermedad que cada vez vas escuchando más cosas y una vez que la tienes, como yo digo, ya vas conociendo más casos, ya a raíz de haberlo hecho públicamente, Eso sí es verdad. la gente se pone en contacto contigo y te cuentan su caso y es una cosa que realmente no se es consciente hasta que lo tienes. Una vez que lo tienes ya es que nosotros ya conocemos, antes conocíamos de oída Sí. y ahora ya conocemos casos personales de bastante gente y además cada persona es un mundo, cada persona tiene unos síntomas y cada persona... Y Le afecta de una manera u otra, Exactamente. ¿no? Y además hay gente que en 6 meses han empeorado incluso para solicitar un trasplante. Jolín. Incluso ya sin estar expuesto al polvo. Que es una enfermedad que es silenciosa. Porque realmente, físicamente, cualquier persona que te Claro, ve... vosotros realmente, bueno, en tu caso sí es cierto que tú te notabas ese pitido por la noche, pero hay personas que a lo mejor hasta que no han hecho la placa, Claro, vosotros creíais que teníais nosotros, nada, Síntomas ¿no? ninguno. Nosotros Fíjate, no tenemos que- ningún síntoma. Ujú. Hasta que nos hicieron ahí las pruebas. donde más te lo notas es cuando haces algún sobreesfuerzo o por ejemplo, haces ejercicio. Sí. Que ahí te das cuenta de que te falta oxígeno, ahí está. ¿no? Yo, por ejemplo, la escalera de mi casa, aunque parezca una tontería, yo la escalera la subo normal y bien, la subo más rápido de la cuenta, cuando llega arriba ya voy dando bocanas de aire. Entonces, fastidia, porque yo nunca he fumado. Medianamente he hecho deporte, no es que decir que está siempre Sí, pero que haciendo tenía deporte, una vida sana. Ahí está. El esfuerzo, Y- más que nada el esfuerzo. Exacto. Subir escalera o hacer esfuerzo es lo que... Sí, ahí te delata, ¿no? Un poco. Ahí está. Porque andar podemos andar. Sí. Para que lo sepa la gente, Sí. que andar podemos andar. No, como hay gente que nos quieren poner un inspector, porque vamos a andar, para que lo sepa, que andar podemos andar. Os quieren poner un inspector, pero desde la Que nos lo empresa. ha dicho el médico, que andemos y que bebamos mucha agua. Exactamente. Son recomendaciones que nos hacen los médicos. Son personas que no están de acuerdo con la situación que tenemos y con lo que estamos reclamando. Y nos han dicho de que si nos deberían de poner un inspector y... tú sabes. Son personas que... Hombre, realmente lo que estamos diciendo, no por poder andar significa que no tengáis una discapacidad, tenéis ya una discapacidad pulmonar, además de por vida, porque esta Hemos enfermedad perdido os va a acompañar 40% siempre. de cavidad pulmonar, ¿eh? Es una barbaridad, es prácticamente la mitad y es que esto hay que andarse con cuidado. Realmente es incapacidad, ¿verdad? Lo que nosotros estamos solicitando es una incapacidad porque tenemos una enfermedad incompatible con Claro, un puesto de trabajo. con vuestro puesto de Porque si nos trabajo. incorporamos, empeoraremos, pero tanto en este trabajo como ya es mucho, porque una de las cosas que nos dijo el neumólogo, de que ya cualquier tipo de polvo nos afecta 4 veces más de lo normal. O sea, que ya carpintería, herrería... Que ya no tiene que albañiles, venir del mármol, que Ya puede no, no, ser no. cualquier que ya al cosa. tener esas manchas ahí, incluso a nosotros nos dijo, dice, incluso cuando vayáis a la playa,
si hace levante, en la arena de la playa sílice. Todo lo que traguéis es perjudicial para ustedes, así que si podéis ahorrarse eso. Entonces, ¿verdad? Que dice, vale, físicamente estoy bien, pero es que ya vas a la playa y si hace levante, bueno... Sí, que vuestra vida está condicionada en muchos Exactamente. aspectos ya. Entonces, por ejemplo, a mí una de las cosas que me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando yo fui al tribunal médico, el neumólogo directamente me dijo, no, pero es que eres muy nuevo, ponte a estudiar. Y, yo soy consciente de que soy muy nuevo y yo me tendré que poner a estudiar y formarme en algo y tener otro oficio. Pero es que yo ya tengo una enfermedad que esto a mí nadie me lo va a quitar, esto es para toda la vida. Entonces, es lo que nosotros estamos reclamando, que nosotros no es que queramos una incapacidad para, ya está, ya no hacemos más nada, no. Nosotros somos todos nuevos y vamos a tener que trabajar en algo sí o sí, porque con la incapacidad que estamos solicitando, aquí tenemos todo hipoteca y tenemos familia. Con eso vamos a tener que trabajar, pero claro, ya con eso, y si te buscas un trabajo medianamente que pueda, entre las dos cosas, pueda seguir para adelante, pues... Vale. Bueno, vamos a solucionar un problema de sonido que creo que tenemos en plató enseguida y seguimos comentando al respecto. Porque además, lo que me gustaría saber es, evidentemente, también qué es lo que va a pasar, si tenéis idea de qué es lo que va a pasar en la empresa. Porque realmente lo que yo he leído, por ejemplo, en el medio del Correo de Andalucía, es que se han tomado ciertas medidas. No sé si es cierto, si no es cierto, y evidentemente que va a pasar también, no solo con vosotros, sino con el resto de trabajadores, que habrá muchos de ellos que estarán igual dispuestos que vosotros. ¿Se están tomando medidas realmente para solucionar el problema? Sí. Cuando pasó todo esto, vino una inspección de trabajo y la inspección de trabajo le dijo a la empresa las medidas pertinentes que tenía que tomar. Sí. Entonces la empresa ha cambiado bastante. Pero sí es verdad, y es lo que hemos dicho siempre, que la empresa ha hecho una gran mejoría. Y cualquier persona que empezase a trabajar a día de hoy en esa empresa, es muy raro que pudiese contraer la silicosis. ¿Por qué? Porque ya todo va por agua, todo está mecanizado de mejor forma, se han tomado las medidas pertinentes, pero sí es verdad que nosotros al tener la enfermedad, Sí. todos los médicos por los que hemos pasado coinciden en que yo, en una empresa, para yo volver a una empresa, la exposición al polvo tiene que ser 0,0. Y eso no existe. No existe. Eso es imposible. Tú podrás quitar un 60, un 70, un 80% Claro. de exposición, pero siempre hay un 10, un 20% que nos va a quedar. Y a los que estamos afectados, ese 10 o ese 20% nos afecta muchísimo. Cualquier persona que empiece ahora, no le va a afectar en nada, prácticamente. Se están tomando todas las medidas que creo que se deberían haber tomado hace mucho tiempo. Claro. Eso pasó en el caso que te he dicho del chaval de aquí del viso que está en grado 2. Sí. La empresa que estaba está entre Sevilla y Alcalá. Él en 2011 le detectaron el grado 1, como somos nosotros, que era un nódulo de entre 1 y 2 centímetros. Son unas manchas de entre 1 y 2 centímetros. Él los médicos se lo comunicaron y le dijeron que para volver a la empresa lo tenían que reubicar. La empresa pasó por como quien dice, igual que la de nosotros, cambió todo, lo puso todo por agua, esto, lo otro. Entonces, a él lo volvieron a incorporar en su mismo puesto de trabajo, con maquinaria nueva, toda ya por agua, pero ¿qué es lo que pasa? Así, siguió expuesto, a muy poco, pero siguió expuesto. Y desde diciembre de 2011 a 2015, ha pasado a grado 2, ha pasado de tener muchas manchas de entre 1, de 1,5 centímetros a 2, a tener una mancha de 6 centímetros en el pulmón. Para que te hagas una idea de una pelota de tenis, en el pulmón. Lo que quiero saber también, por ejemplo, si vosotros estáis en grado 1 con una, digamos, disminución del 40% en, digamos, la función del pulmón, en grado 2, ¿a dónde se llega? O sea, ya ha superado la mitad. En Córdoba hay gente que está en el 48% de cavidad pulmonar. En Córdoba. También hay una empresa allí. En Córdoba se han disparado los casos. En Córdoba creo que van ya por 38 casos. Uf, una y además barbaridad. un pueblo pequeñito, pero había muchos marmolistas y demás. Pero bueno, ¿y cómo que ahora, precisamente ahora, están surgiendo tantos casos? ¿Es por la mediación, es decir, los medios de comunicación? ¿Es por realmente que...? Realmente es el material. Es el material. Es que el material, el dañino, realmente es el sílice. El sílice,
Sí. Para que me entiendas, Silestone, Compa, Acuarela, esas marcas Los prefabricados. son mármoles compactos Vale. que son hechos a base de sílice. Ajá. Estamos hablando de que la piedra natural, como el mármol y el granito, tienen una concentración de sílice de entre un 1 y un 5%. Prácticamente nada. Y el Silestone está entre un 80 y un 90. 90, 90 y tanto por ciento. Entonces es una diferencia muy grande que es como se suele decir, los marmolistas antiguos morían de viejos. No tenían ese problema, claro. Morían de viejos y no usaban mascarilla. Trabajaban la usaban materia prima y no tenían este tipo de mezcla. El problema con otros es materiales. que este material salió hace 15, 20 años Sí. y ha ido avanzando porque yo me acuerdo cuando yo entré en la empresa hace 12 años por ahí, cuando nosotros entrábamos, por ejemplo, 10 cocinas, 8 eran de granito y 2 eran de silestones. Y ahora es totalmente al Y ahora contrario. al contrario. Ahora, como yo digo, ahora al día son todas de silestones y a lo mejor te viene una de granito Ajá. o de mármol. Entonces, es que estamos hablando de que este material antes, por eso se están dando los casos ahora, porque primero salió hace 15, 20 años y cuando ha sido el boom, ha sido, como quien dice, con el boom de la construcción. Claro. Entonces, los casos están empezando a salir ahora porque esta enfermedad la produce en cuestión de entre 5 y 10 años. Claro, que también es algo progresivo. Y sí es verdad que una de las cosas que por los que están saliendo tantos casos es porque hay muchos neumólogos que no saben detectar esta enfermedad. De hecho, el primer médico que nosotros nos atendió en la Mutua, Sí. él no lo comentaba, él nos decía que él piensa que lo que nosotros tenemos no es nuevo. Lo que nosotros tenemos nos lo tenían que haber visto antes, porque de la forma que lo tenemos ya Avanzado, ¿no? exactamente, o encallado en los pulmones ya, Sí. no se detecta de un año a otro, que tiene ya una antigüedad. Sí. Entonces es verdad que hay muchos neumólogos que cogen la Que no han radiografía. sabido verlo, ¿no? Exactamente. Y ahora, como se está haciendo tan exhaustivo en esa enfermedad, porque está en tanto auge, porque en Andalucía creo que van por 150, 180 casos Sí. en el último año. Que esa es una de las cosas por las que yo pienso que a nosotros todavía no nos ha venido nada. Porque pienso que estamos siendo como conejillos de India. Me da a mí la sensación de que lo que pase con nosotros es lo que van a hacer con el resto. Claro. Porque en realidad hay casos de que a los 6 meses le han dado de alta, los han incorporado a trabajar. El 80-90% de los casos que conocíamos que tenían silicosis en nuestro grado, le dieron de alta a los 6 o 7 meses. El caso de ese chaval del viso que hemos estado hablando, le pasó eso. Cuando se lo detectaron, a los 6 meses lo mandaron a trabajar. Y a nosotros, todavía O sea, nada. que no hay antecedentes de que, bueno, en vuestro caso, por ejemplo, sería el primero, si lo consiguierais, que os dieran esa baja permanente. En nuestro... Sí, ahí, ¿no? Sí, en grado 1 hay grado pocos uno casos, hay pero es verdad. En grado 1 hay pocos casos que tengan concedida la incapacidad permanente. Ajá. porque Hay muy pocos casos. Que hay muy pocos antecedentes. Es que La eso- mayoría de las personas o han vuelto a trabajar o se han visto, por desgracia, pues, los casos como los de Cádiz, ¿no? Exacto. Es que Que eso- pasan a grado 2 y le dan la absoluta. Claro. esa es otra de las cosas que también me gustaría reivindicar, que en toda Europa, silicosis grado 1 se considera incapacitante. O sea, directamente te la detectan Sí. y en España no. En toda Europa sí, en O sea, en España toda no. Europa, salvo en España. Salvo en España. Está considerada la silicosis en grado 1, está considerada incapacitante y en España no. En España, te digo, tenemos, igual que nosotros, conocemos muchos casos que llevan años luchando por lo mismo que nosotros. Vamos, de hecho nosotros ya, te pones a hacer números, llevamos 2 años prácticamente. Por ejemplo, en mi caso, que desde que me la detectaron, que fue en 2015, estoy a base de médico y de tribunal médico y eso, y yo ya prácticamente llevo 2 años desde que me la detectaron. Y ellos llevan 18 meses, que prácticamente, y hablando con personas que llevan el caso más avanzado que nosotros, nos lo han dicho enseguida. Hacerse la idea de que esto va para largo. Va para largo. Y vamos, yo te digo, incluso un compañero nuestro está a la espera de juicio ya porque le denegaron la incapacidad, recurrió, se la volvieron a denegar, entonces ya va por lo penal, ya va a Claro. juicio con el tribunal médico Hay que ir un y paso el más. juicio está en noviembre de 2018. Ese es uno de los problemas también. Por ejemplo, en vuestro caso personal, en tu caso, Jonathan, que me comentabas, tendrá un niño muy pequeño ahora mismo, Una niña ¿no? con Una 14 niña, meses. 14 meses, pequeñísima. Una mujer, una niña, en fin, cosas que atender en casa. En vuestro caso, seguramente también muchas responsabilidades a nivel personal.
Y sin respuesta, evidentemente, como hemos dicho, ya no hay indemnización, ahora mismo no estáis realmente cobrando. Bueno, estamos esperando que la mutua a lo mejor responda también, a ver si es posible, pero si así no fuera, hasta que hubiera respuesta, porque vosotros no pensáis reincorporaros, evidentemente. No. A mí que no me lo comunique bien la Seguridad Social, bien la mutua. Pero ¿y si os dijeran que hay que reincorporarse, os reincorporaríais? Tienes que ir. Es que es una situación complicada porque tú sabes que vuelves a un puesto de trabajo que realmente puede ser muy perjudicial para tu salud. Claro. Pero, ¿qué haces? ¿Pierdes toda la batalla que llevamos luchando 18 meses? Claro. Yo creo que personalmente, yo creo que sí me incorporaría. Tomaría las medidas oportunas y demás, pero yo creo que sí, que yo me volvería a incorporar. ¿Tú también, no, Diego? Yo sí. Exactamente por el mismo motivo, ¿no? Hombre, claro. Que como te incorpores, es que lo pierdes todo. Claro, Pasaría muy igual que Johnny. claro. Nos diría que como no estamos trabajando, que para qué queremos la incapacidad. Claro, que ese es uno de los motivos, ese es el motivo principal por los que a él Es que y a ni- Jesús se lo han denegado. Ni él se puede incorporar, directamente- ni a él le va a dar a nadie trabajo en el mármol ya. A mí, como Claro, a yo... ti directamente ¿quién le va a ya dar no te trabajo van ya? a dar más trabajo ahí. Claro. Claro, ¿quién le va ¿no? a dar trabajo, Y además el tribunal médico cuando yo fui, a mí cuando me vino la carta diciendo que me lo habían delegado, prácticamente me ponía eso, de que yo estaba solicitando una incapacidad por una incompatibilidad de una enfermedad de un puesto de trabajo, y me decía que como yo era eventual y en el momento de la baja no estaba en la empresa, o sea, que yo no pertenecía a la empresa, yo no tenía esa incompatibilidad. Entonces, no me daban la baja, o sea, no me daban la incapacidad. Claro, es como decirte, no, no te doy la incapacidad porque no vas a estar expuesto más al mármol, como no estás en la empresa, búscate otro trabajo. Claro, y es lo mismo que yo le dije al médico, digo, yo voy a trabajar, si yo lo que quiero es trabajar. El problema es que yo ya tengo un trabajo limitado, yo no puedo trabajar lo que yo quiera. Yo ya olvídate de construcción, de mármol, por supuesto, carpintería, todo donde haya polvo, Claro. olvídate, porque eso lo que hace es aumentar la enfermedad. Pero igual que yo, mis compañeros, y es complicado. Que la lucha realmente es porque se nos reconozca la enfermedad. Porque es que hay una contradicción muy grande en el tema de que si empeoras, te dan la absoluta. Pero ¿por qué Porque hay que tenemos que llegar a esperar? eso. Porque Claro, ¿Por porque qué hay que tenemos llegar que a esperar eso. eso? Es que realmente lo piensas y dices, es que es totalmente absurdo. Y con todos los médicos que hemos hablado, ellos coinciden en que más tarde o más temprano vamos a empeorar. Que es verdad, que ojalá empeoremos dentro de 20 años, Claro. pero si me tengo que seguir exponiendo al polvo, Si tienes que volver, pues evidentemente. empeoraré en meses. Está claro, entonces mi batalla o mi pelea a día de hoy es por eso, es porque se me reconozca la enfermedad que tengo. No hay otra, es que no hay otra batalla. Totalmente. Bueno, con los demás trabajadores con los que habéis estado hablando, además de que os han contado también su experiencia personal y además de que cada uno de vosotros está realizando un proceso también, un proceso judicial, estáis con vuestros abogados también teniendo conversaciones al respecto, esperando también una respuesta. No sé, ¿habéis pensado a lo mejor hacer algo en conjunto con las personas que están afectadas o a lo mejor incluso informar también a otros trabajadores, a otras empresas para paralizar un poco esto? ¿Creéis que se puede paralizar realmente el problema? Nosotros nos hemos puesto en contacto con una plataforma de trabajadores que surgió en Cádiz, porque en Cádiz fue Fue el quien boom, dice, ¿no? fue el boom. Una asociación de... Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Ni yo. Nos hemos puesto en contacto también con el Instituto Nacional de la Silicosis que está en Oviedo. No. Porque ese es otro de los problemas que estamos teniendo, porque nos pusimos, nuestro abogado se puso en contacto con el Instituto Nacional de la Silicosis y la pasaron con un médico y un técnico del instituto y el abogado nos dice que estaban súper interesados en el caso, porque es que el problema es que a ellos, que son el Instituto Nacional de la Silicosis, no le llegan los casos, porque la mutua lo que hace es, te lo detecta y claro, como directamente no te lo valora, directamente te ve las manchas, silicosis grado 1. Como no es incapacitante, Sí. pues la mutua lo que hace es, grado 1, no te dan la incapacidad, porque saben que no te la dan, aquí está a la vista ya, que llevamos 18 meses luchando, entonces la mutua no paga. O sea, realmente es lista en el sentido de que grado 1, así no pago y no mando los informes al Instituto No Nacional. llega la información. No llega, Claro, no llega. ¿por qué? Porque si llegara,
ellos ya te valoran porque, Dios nos quiera, lo mismo nosotros algunos estamos en el grado 2 y no lo sabemos. Y claro, entonces en grado 2 directamente ya sí te dan la incapacidad. Entonces la mutua ahí ya sí, como se suele decir, ya se tiene que rascar el Tiene bolsillo. esa obligación, claro. Ya tiene que pagarte esa incapacidad, porque aquí el problema es que hay muchos organismos detrás de que están interesados, como quien dice, que no te la den. ¿Por qué? Porque si el Estado, si te la dan, es una, como quien dice, una pensión. Después el Estado le reclama a Cepello, que es la mutua. Y después, por ejemplo, si nosotros ya nos metiéramos en temas judiciales con la empresa, pidiéramos daños y prejuicios, ya se tendría que hacer cargo la aseguradora de la empresa. Claro. Entonces, ahí, como quien dice, ahí están todos rezando, como quien dice, para que no nos la den. Porque si lo dan tanto el Estado como a Cepello, que es la mutua, y la aseguradora de la empresa, como quien dice, tendrían que hacerse responsables de Salen perdiendo, digamos, ¿no? Claro, entonces directamente la mutua lo que hace es no manda los informes. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el abogado de nosotros se puso en contacto con Oviedo, al Instituto Nacional, estuvieron muy interesados y le dijeron, bueno, ¿tú cuántos casos tienes? Y dice, mira, pues yo tengo estos 6 chavales, más de otras empresas tengo 2 más. Sí. Y dice, 8 casos, o sea, que se sorprendieron. Y dice, claro, y mi abogado dice, bueno, yo tengo 8 casos, pero que yo tengo un compañero en Sevilla de que tienen 10, 15, 20 casos, que yo te puedo juntar en Sevilla tranquilamente 50, 60 casos. Y dice, pero ¿eso cómo va a ser? Porque le dijeron de que desde 2012 no registraban ellos ningún caso en Andalucía. Porque es lo que vamos. Descontrol. Las mutuas lo que hacen es, te lo detectan, te lo evalúan en grado 1 y ya. Ahora tú eres el que te tienes que menear, como yo digo, cuando debería ser la mutua, que para eso es el servicio médico que tú tienes contratado con la empresa, el que debería de... Porque nosotros, una de las cosas que vamos a hacer es los informes de nosotros, mandarlos a Oviedo, y si tenemos que ir a Oviedo, hacernos más pruebas allí, que, como yo digo, ellos están más especializados, porque, claro, allí en Oviedo están acostumbrados a esta enfermedad, en el sentido porque esta enfermedad era una enfermedad de la minería. Entonces allí se instaló el Instituto Nacional de Silicosis porque es donde más casos se daban. Que lo que pasa es que con el material ese nuevo, pues esto se ha expandido por todos lados. Chicos, seguiríamos hablando, nos tenemos que despedir ya, pero esperemos tener buenas respuestas, estaremos muy pendientes de vuestro caso. En cuanto sepáis algo, nos lo comunicáis, para que nosotros también pues se lo comuniquemos a todos nuestros telespectadores. Y esperemos que sea positivo para vosotros, porque verdaderamente sería justicia así, no de otra manera. Muchísimas gracias a los 3 por habernos acompañado. Gracias a ti. Un placer. Vamos a despedirnos hasta aquí por nuestro directo a la tarde. Volvemos, como saben, mañana a eso de las 6 con nueva información. Les dejamos ya con informativos. Hasta pronto.